Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo la siguiente pregunta. ¿Por qué el periodo de tiempo de la gran tribulación son 3 años y medio y no 7, como comúnmente se cree? ¿Y cuál es la relación con los escritos de Daniel, la semana 70 de Daniel? Bueno, comúnmente se enseña que la gran tribulación va a durar 7 años, pero lamentablemente esto no se puede sustentar por ningún lado con las escrituras. Simplemente leamos lo que nos dicen las escrituras al respecto de esto. Voy a dejar la semana 70 de Daniel para el final, pero empecemos en Daniel. Vámonos a Daniel, capítulo 7, verso 25. Y está hablando del famoso cuerno pequeño que representa al anticristo aquí en el libro de Daniel. Y en Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta expresión significa 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos es 2 años, y medio tiempo es medio año. Así es que 3 años y medio. El anticristo va a estar operando durante un periodo de 3 años y medio. Ahora vámonos a Daniel capítulo 12, del verso 4 al 9, que ya va siendo la conclusión del libro de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, 3 años y medio. Ahora vámonos al libro de Apocalipsis. Si tratamos de encontrar tal cosa como 7 años en el libro de Apocalipsis, no vamos a encontrarlo por ningún lado. En Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al 3, leemos: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Haga usted la cuenta, 42 meses, cada año tiene 12 meses. Así es que 12 por 3 son 36 meses, eso nos da 3 años. Más 6 meses nos da 42 meses, 3 años y medio. Y verso 3 de Apocalipsis 11 nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Haga las cuentas, 1260 días son 3 años y medio. Ahora nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o 3 años y medio. Ahora, entre paréntesis, acá es muy claro el hecho que hay un arrebatamiento antes de este periodo de 3 años y medio. Ahora, por no entender bien esto, algunos dicen el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación. Pero no, la tribulación dura solo 3 años y medio. El arrebatamiento es antes de los 3 años y medio de gran tribulación.
Si Apocalipsis 12:5, que habla del hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono, no está hablando del arrebatamiento de los vencedores. Entonces la pregunta es, ¿cuántos arrebatamientos hay? Hay solo uno, y es antes de un periodo de 3 años y medio. Ahora vámonos a Apocalipsis 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, 1 año más 2 años más medio año, 3 años y medio. Y Apocalipsis 13 del verso 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es 3 años y medio. Así es que en ningún lado encontramos 7 años. Eso entonces nos obliga a regresar a la semana 70 de Daniel. Vámonos entonces a Daniel capítulo 9 a partir del verso 20. Daniel capítulo 9 a partir del verso 20 nos dice lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entre paréntesis, este número 70, Dios se lo había revelado al profeta Jeremías, refiriéndose a los 70 años que el pueblo de Israel, los buenos hijos que fueron llevados a Babilonia, iban a estar cautivos en Babilonia antes de regresar a reconstruir su templo y su ciudad. Todo eso ocurrió en la antigüedad y ya fue cumplido. Pero resulta ser que esta semana 70 tenía un mensaje profético también. Así es que Dios le dio a Jeremías la revelación del tiempo literal, que los israelitas iban a ser cautivos de los caldeos, pero Dios le reveló a Daniel un mensaje espiritual que hay detrás de esto. Así es que, nuevamente, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Quiere decir que esta profecía está íntimamente relacionada con lo que va a ocurrir con Israel y con Jerusalén. Y dice, estas semanas están determinadas para terminar la prevaricación. En otras palabras, romper con las transgresiones y las rebeliones. Dice, para poner fin al pecado. O para expiarlo. Dice, para expiar la iniquidad. Y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así es que dentro de este periodo que se llama la semana 70, tiene que aparecer Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad de los hombres. Ahora, esto lo hizo en su primera venida con su muerte en la cruz del Calvario. Pero luego aquí esta profecía trasciende y nos habla de la segunda venida cuando dice para traer la justicia perdurable, eso es cuando establezca su reino en la tierra, y sellar la visión y la profecía. Eso allí será cuando ya todo haya sido cumplido, dice, y ungir al santo de los santos, que es cuando él reine visiblemente sobre esta tierra. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y
62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, este es un periodo de tiempo que suma 490 años, que es el periodo de tiempo que transcurrió entre que los reyes medopersas, Ciro y Tito, dieron la orden para que los israelitas que estaban allí en Jerusalén, en Babilonia, regresaran a reconstruir su ciudad. Es exactamente el tiempo que transcurrió entre que regresaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y los días de Jesús en su primera venida. Son 69 semanas, un total de 483 años. Esa es la cifra exacta. Así es que cuando aconteció ese número de años, entre que fue dada la orden para que regresaran a Israel a reconstruir su ciudad y su templo y apareciera Jesús, aconteció exactamente este número de años, este periodo de tiempo. Esto nos ubica con Jesucristo en su primera venida. Entonces, versículo 26, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, más las 7, ¿verdad? Así es que son 69 semanas en total. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con la semana 70. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y precisamente Jesucristo ministró a la nación de Israel como prioridad número 1 por un periodo de 3 años y medio. En esta semana 70 se profetiza su venida, se profetiza su muerte. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto se cumplió cuando vino Tito, precisamente con sus ejércitos, en el año 70, a destruir la ciudad de Jerusalén. Esto son cosas que acontecerían en el futuro que estaba previendo Daniel por medio del espíritu de la profecía. En el verso 27, Daniel 9:27 dice, y por otra semana, otra vez regresamos a esta semana 70. El Señor hizo aquí con Daniel un paréntesis. En la semana 70 van a pasar varias cosas. Se le va a quitar la vida al Mesías. Pero luego habla de este príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Habla de la destrucción de Jerusalén y de la devastación de Judea por mano de los romanos más adelante. Ya para entonces Jesús ya había muerto y resucitado. Así es que ese fue un paréntesis. Él vio hacia el futuro, vio algo más que iba a suceder. Pero luego en el verso 27 nos vuelve a ubicar en esta semana 70. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, el grave error que se comete aquí es meter aquí al anticristo en este cuadro. Hay personas que creen que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hay personas que creen que esto se refiere al anticristo. Aquí no está hablando del anticristo. Aquí está hablando de Tito, está hablando de los romanos, está hablando de algo que ya sucedió. En el verso 27 retoma nuestra narrativa de lo que tiene que pasar en la semana 70. El anticristo hasta aquí no está en el cuadro, no aparece en el cuadro. El tema es el Mesías. Entonces, en el verso 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El único que vino a confirmar el pacto de Dios con su pueblo, que es a quienes en primera instancia fue dada esta profecía, es el Señor Jesucristo. Y el único que puede hacer y pudo hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo el sistema de sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento fue el Señor Jesucristo. Así es que Jesús lo hizo después de 3 años y medio de ministerio público. Así es que ahí tenemos la primera mitad de la semana 70. En la primera mitad de la semana 70, que se refiere al advenimiento de Jesucristo, Él está confirmando el pacto con muchos, y a la mitad de la semana o a los 3 años y medio de su ministerio público, Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, presentándose a sí mismo como el único y suficiente sacrificio para perdón de pecados.
Entonces dice, después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Allí sí está hablando del anticristo. Allí sí entra el anticristo en el escenario. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es que ya la primera mitad de la semana 70 quedó cumplida con el ministerio de Jesucristo, especialmente a los judíos. Él vino a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, y además habíamos leído en el verso 26 que en este periodo de la semana 70 se quitaría la vida al Mesías. Todo eso ya ocurrió en estos primeros 3 años y medio de la semana 70. Ahora, lo único que queda por cumplirse son los últimos 3 años y medio de la semana 70, que es donde se va a levantar el desolador, el anticristo. Y como vimos en las otras citas de Daniel y en las citas de Apocalipsis, es por 3 años y medio que el anticristo va a estar engañando al mundo y reinando sobre la tierra, hasta que venga Jesucristo en su segunda venida y lo destruya y Él establezca su reino acá en la tierra. Así es que esa es la confusión que hay, y por eso es que la gente habla de 7 años de gran tribulación. Es por la confusión que hay en la interpretación de la profecía de Daniel. Pero aquí lo tienen en la Biblia, no hay contradicción. Yo creo que es muy claro el mensaje. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.